de tanta fatiga. Muy buenos días, estimados amigos, estimadas amigas que nos escuchan siempre los jueves a las 8 de la mañana en su programa Una Hora con la Justicia, aquí a través de Radio La Primerísima. Reciben un cordial saludo de parte de magistrados, de magistradas, de jueces, de juezas, secretarias judiciales, funcionarios judiciales, funcionarias judiciales, trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial en general. El día de hoy, ya último programa antes de la Semana Mayor, Semana Santa, que de Santa a veces no tiene mucho, ¿verdad? Nos decía hoy la doctora Róliga, ¿verdad? En un comentario que nos hacía. Vamos a estar tocando, como habíamos anunciado la semana pasada, siempre el tema del Código Procesal Civil de Nicaragua, el CPCN, que se le conoce ahora. Y para ello están con nosotros la magistrada doctora Perla Margarita Róliga Buitrago, magistrada de la Sala Civil número 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua, y la doctora Belda María Cárcamo, que es juez de distrito de familia de aquí de Managua, pero que también es miembro de la comisión, que ha sido fue miembro de la comisión redactora y ahora actualmente de la comisión de seguimiento de este Código Procesal Civil. Ya ellos están en cabina. Y con ello vamos a estar comentando y hablando sobre, repito, el tema del nuevo Código Procesal Civil que entrará en vigencia este lunes 10 de abril, pero que por motivos de vacaciones de Semana Santa, el primer juicio, la primera demanda que se presente, ingresará hasta el martes 18 de abril. Porque recordemos que el Poder Judicial tiene vacaciones judiciales, hay vacatio judicial en estos días de Semana Santa. Y esta vacatio llega hasta lo que se conoce el lunes de Pascua, que entonces en este caso sería lunes 17 de abril. Por lo tanto, entonces la primera demanda ya con el nuevo código entrará a partir del martes 18 de abril. Creo que estamos en el Poder Judicial pues preparados para ello. Creo que se ha hecho un trabajo de capacitación a todos los niveles, de divulgación a todos los niveles. Esta semana estuvo la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia en el Complejo Judicial Central Managua con la magistrada presidenta de la Sala Civil de la Suprema Corte, acompañada de la doctora Juana Méndez, en una videoconferencia con todos los y las funcionarios judiciales del país que les toca participar en la implementación pues ya del nuevo Código Procesal Civil. Buenos días, Roberto Larios Meléndez. Buenos días, estimados amigos, estimadas amigas. Como decía Gerardo, agradecemos a todos los amigos que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio La Primerísima. También en Managua nos retransmite Radio El Pensamiento 880 AM, y en la costa caribe Radio La Porteñísima en Bilwi, capital del Caribe Norte, y Radio Bluefields Estéreo en Bluefields, capital del Caribe Sur. Un saludo afectuoso para todos nuestros amigos que nos escuchan en la costa caribe. También un afectuoso saludo de Semana Santa para todos los trabajadores y funcionarios judiciales que nos escuchan desde los distintos complejos judiciales del país, especialmente desde el Complejo Judicial Central Managua. Tal y como les había dicho Gerardo, ya está con nosotros la doctora Róliga y la doctora Cárcamo. Son expertas en Derecho Procesal Civil. Seguiremos con este importante tema. De inmediato los dejamos con nuestra sección de noticias del Poder Judicial. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia exhorta a jueces civiles a emprender con entusiasmo la aplicación del nuevo Código Procesal Civil. Corte Suprema de Justicia reelige a la doctora Albaluz Ramos Vanegas en la presidencia del Poder Judicial. Reorganizan juzgados civiles de Managua para aplicar el nuevo Código Procesal Civil. Código Procesal Civil de Nicaragua disminuirá la mora judicial. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia aclara sobre proyecto de ley para endurecer penas. Realizan videoconferencias sobre autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes.
En víspera de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, Ley 902, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Albaluz Ramos Vanegas, instó a todo el personal jurisdiccional y administrativo del área civil del país a emprender la aplicación del nuevo Código Procesal Civil con el mayor compromiso y disposición de trabajo y seguir impartiendo y administrando justicia de forma transparente, expedita y eficiente. Solo me resta pedirles a todos ustedes, el personal jurisdiccional y administrativo de apoyo, el mayor compromiso y disposición de trabajo para llevar a cabo esta tarea, que es una de las más importantes que vamos a llevar a cabo, a fin pues de que podamos garantizar la óptima aplicación de la Ley 902, Código Procesal Civil. Es así que con esta reforma nosotros, Nicaragua, se coloca a la vanguardia de los países de Centroamérica en la aplicación del modelo procesal oral en todas las materias y continuamos impulsando cambios y actualizaciones. Vamos a continuar haciendo todas las adecuaciones que sean necesarias en el camino, porque hasta que un código entre en vigencia, hasta entonces podemos saber con exactitud qué vacío quedó, qué laguna quedó, qué es lo que hay que llenar. Y la comisión técnica también va a estar pendiente de eso, tratando de llenar esos vacíos con normativas que nosotros podamos dictar nosotros mismos, como hicimos con el Código de Familia, ¿verdad? Con cambios que en la práctica se puedan hacer. La Corte Suprema de Justicia, en pleno mediante el acuerdo número 28, reeligió este jueves 30 de marzo a los magistrados Albaluz Ramos Vanegas y Marvin Ramiro Aguilar García en los cargos de presidente y vicepresidente de este poder del Estado. El mismo acuerdo reelige a los magistrados Francisco Rosales Argüello, Ileana Rosario Pérez López, Yadira Centeno González y Armengol Cuadra López en los cargos de presidente de las 4 salas, constitucional, civil, de lo contencioso administrativo y de lo penal, respectivamente, del Supremo Tribunal. La reelecta presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ramos Vanegas, el vicepresidente, doctor Marvin Aguilar García, y los magistrados Juana Méndez Pérez y Virgilio Gordián Castellón continuarán integrando el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. La Corte Suprema de Justicia en pleno aprobó este jueves 30 de marzo, mediante el acuerdo número 27, autorizar los juzgados que conocerán del proceso civil escrito y oral a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil de Nicaragua en los próximos días. En la circunscripción Managua, conocerán del proceso civil oral los juzgados primero, segundo, cuarto, sexto, noveno, décimo y el 12º de Distrito Civil. Por otra parte, conocerán del proceso escrito hasta su finalización los juzgados de Distrito Civil tercero, quinto y 11º. El Código Procesal Civil de Nicaragua es la herramienta que utilizará el Poder Judicial para eliminar la retardación de justicia en esa materia y facilitar el acceso a la justicia a la población más vulnerable, aseguró la magistrada presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ileana Pérez López. Con la entrada en vigencia de este moderno Código Procesal Civil, se pretende transparentar más los procesos judiciales frente a la población usuaria y promover una nueva cultura jurídica que será respetuosa de las normas protectoras de derechos humanos y de las garantías procesales constitucionales en el orden civil de las y los nicaragüenses. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Albaluz Ramos Vanegas, aclaró ante los medios de comunicación que el proyecto de ley que estudia una comisión interinstitucional para endurecer las penas por la comisión de ciertos delitos no contemplan los cometidos en accidentes de tránsito. Ramos informó que una comisión interinstitucional estudia un proyecto que propone endurecer las penas a ciertos delitos atroces como parricidios, asesinatos y otros graves como el cometido recientemente en Rosita, donde una joven fue lanzada a la hoguera por un supuesto ritual religioso. Con el objetivo de dotarles con las herramientas necesarias de cara a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil de Nicaragua, 69 mediadores de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, participaron este 4 de abril en el seminario Taller Cuestiones Generales en Materia Civil y Mercantil. Entre los temas que se abordan están
generalidades sobre las obligaciones, límites de las medidas cautelares, el crédito, los derechos de las personas consumidoras o usuarias, derechos de autor, patentes, marcas y otros signos distintivos. Justo, te estoy esperando. Y de ahí, hombre, ahora te manda. ¿Ves? Te dije, lo que ella quiere es mandarte. Allá vos si te dejas. No, hombre, las cosas no son así. Las mujeres valen igual que nosotros. Hay que respetarlas y tratarlas con dignidad. En la casa y en la calle, con respeto, igualdad y dignidad, vivamos sin violencia. Yo me apunto. ¿Y vos? Este es un mensaje de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Si tiene un problema de propiedad, una demanda o un conflicto judicial, resuélvalo pronto, usando un método alterno de resolución de conflictos como la mediación o el arbitraje. En aras de construir una cultura de paz, tolerancia y armonía, la DIRAC ofrece gratuitamente los servicios de un mediador o mediadora para resolver sus controversias mediante el diálogo que lleva a acuerdos. El proceso de la mediación se desarrolla en un ambiente privado, respetuoso. Un mediador o una mediadora lo atenderán en las salas de mediación de la Policía Nacional, en los juzgados de familia o en las oficinas centrales de la DIRAC en Managua. Un mensaje de la DIRAC, auspiciado por la Corte Suprema de Justicia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Que no puedas disponer de tus ingresos económicos o de tus bienes es violencia económica. Que no te den un trabajo por el hecho de ser mujer, te paguen menos o te acosen es violencia laboral. Que te vigilen, que te intimiden, que te humillen o te insulten es violencia psicológica. Que te empujen o te agredan es violencia física. Que no te tomen una denuncia, que te demoren un proceso judicial o te interroguen es violencia institucional. La Ley 779 es la respuesta del Estado nicaragüense para proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia. Este es un mensaje del Poder Judicial, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nacimos iguales. Y aunque vos has crecido y te has vuelto grande, nunca olvides que tus derechos valen lo mismo que los nuestros. Tenemos derechos. Observa. Actúa. Cambia. 25 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño. Tengo sueños e ilusiones. Quiero crecer sin trauma ni frustraciones. No destruyas mi vida, no toques mi cuerpo, no soy un juguete. Los niños y las niñas no son de cartón. Respetemos sus derechos, prevengamos el abuso sexual. Este es un mensaje de Carla García y Fabiola Betancourt. Una hora con la justicia. Continuamos con su programa Una Hora con la Justicia. Como ya habíamos anunciado, ya están con nosotros las doctoras Perla Margarita Vitrago y Belda Cárcamo, que son especialistas, expertas en la materia de Derecho Procesal Civil, no solo por sus cargos, sino por haber sido parte de la comisión redactora y actualmente la comisión que le da seguimiento a este Código Procesal. Buenos días, doctora Roli, buenos días, Belda María. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Pues por yo la voy a invitación. empezar con un comercial aquí con la compañera, porque a mí me consta, porque he estado de cerca también en este proceso de la elaboración del código, y estas ilustres damas que tenemos aquí tienen ya 11 años, creo exactamente, de estar trabajando en este Código Procesal Civil, ¿verdad? En el año 2006 se empezó a trabajar esta comisión técnica redactora del nuevo Código Procesal Civil, una comisión que encabezaba la doctora Ligia Victoria Molina Argüello, que en paz descanse, ¿verdad? Y bueno, ahora se ha concretado y estamos ya a unos escasos días de la entrada en vigencia del Sí, código. como bien decía, efectivamente,
creo que es así. esta comisión, este grupo de personas, de magistrados, de jueces, de funcionarios que comenzaron a trabajar. Bueno, en un momento determinado, creo que en la corte creo que hasta cama les dieron, porque ya permanecían hasta altas horas, pues ya los vigilantes ya sabían que tenían permiso, pues, hasta visitas conyugales, creo que podrían hacer, porque trabajaban tanto día y noche que, bueno, pues creo que era una concesión que había que hacer, pero un esfuerzo realmente. Dicen que fueron los primeros testigos de los fantasmas que sí, asustan ahí en la corte, sí, ahí, efectivamente. Como pues, el del Diablo Celay. Sí, ¿Ah? pues sí, pues eso es para resaltar el enorme trabajo, el enorme esfuerzo de esta comisión, pues que trabajó y que ahora, pues ya en pocos días verá finalmente, pues ya la luz del día, el nuevo Código Procesal Civil. Bueno, tenemos una serie de preguntas que quisiéramos compartir con nuestros amigos oyentes. Ya les recordamos los teléfonos en cabina 2222-2835 y 2222-3440. Yo creo que lo primero, Gerardo, Sí. sería que nos explicaran ellas bueno, ya estamos a unos cuantos días de la entrada en vigencia del código. Ustedes, pues, como miembros de la comisión de implementación, ¿cómo se sienten? ¿Creen que el Poder Judicial está listo? ¿El foro está listo? ¿Todos estamos listos? ¿Vamos con optimismo? ¿Tenemos algunas dudas, incertidumbres? Doctora Rolia. Bueno, buenos días. Primero saludar a todos los colegas que nos están escuchando en todos los complejos judiciales del país y agradecer la invitación. Yo creo que este código, además de que fue consultado en diversas ocasiones y se inició la capacitación desde cuando estaba en proyecto a nivel nacional, a todos los ámbitos jurisdiccionales y además con abogados litigantes, todos los sectores que están involucrados en el sector justicia, se está dando una capacitación bastante fuerte de parte del Instituto de Altos Estudios Judiciales a nivel nacional. Y yo creo que todo lo nuevo causa expectativa, causa cierto temor, porque así es, pero yo creo que la Corte Suprema de Justicia ha hecho una gran labor para tratar de contrarrestar las inquietudes que se pueden presentar con la entrada en vigencia del código. Y siempre lo nuevo en el camino, como dicen, se van a arreglar las cargas, porque nada es perfecto ni desde el inicio. Esperemos que todo va a salir bien, pero yo creo que, como decía usted, con optimismo, con la actitud de los usuarios de la justicia, de todos los involucrados, podemos salir adelante muy bien con este código. Muy bien, creo que, como decía el doctor Olé, estamos preparados, ¿verdad?, para implementar y no he escuchado críticas, no he escuchado críticas al código todavía. Pues todavía no. Esperemos que después del 18 de abril, esperemos que se presente la primera demanda, que como ya lo expliqué, ¿verdad? Porque hasta ese día entrará la primera demanda civil y veremos a qué juzgado le corresponde. Y vamos a ver después las primeras audiencias que se desarrollen, ¿verdad? Cómo va el trabajo. Como vos decís, no ha habido críticas, no ha habido un señalamiento del código de fondo, digamos. Más bien creo que hay celebración, hay aplausos, hay mucho regocijo por el hecho, pues, de que Nicaragua ya prácticamente y totalmente está integrado el sistema de la oralidad en todas las materias, y eso es un logro propio de este país que hay que destacarlo. Creo que es el primer país de Centroamérica, ¿verdad? De Latinoamérica, que tiene todas las materias. Creo que solo Chile tiene, ¿verdad? Si no mal recuerdo, que tiene también en materia civil, familia, laboral y Nicaragua, ¿verdad? Pero en Centroamérica, por ejemplo, Panamá, la oralidad penal entró apenas el año pasado en vigencia, ¿verdad? Honduras sí ya tiene oralidad, Costa Rica también, pero así es la forma como está en Nicaragua, que es todas las materias, digamos, es de los pocos países del área que tienen esta materia. Doctora Cárcamo, bueno, resúmanos las principales bondades de este código. Bueno, yo creo que todo el sistema tiene grandes bondades. Acuérdense que estamos pasando de un proceso escrito de más de 100 años, lento, engorroso, caro, difícil, a un proceso oral que te acerca la justicia a las personas, en las que las personas pueden tener contacto directo con el juez y que
en cualquier caso, no se conocen casi cuestiones en contra, aunque siempre hay algunos pueden hacerse señalamientos. Lo que yo encuentro en todo caso es que todo cambio trae inquietudes, obviamente, ¿verdad? Todo cambio es así en todas las esferas de la vida. Y entonces pueden haber algunas inquietudes, algunas inseguridades, pensar en el caso de los abogados que no tengan el dominio necesario para gestionar bien, adecuadamente estos procesos. Pero lo importante es que todas las personas interesadas en el derecho procesal civil y en el derecho civil, como decía la doctora Róliga, han estado en un proceso de actualización y de capacitación. Y creo que van a seguir haciéndolo, aún aquellos que ya han recibido cursos y capacitaciones, porque uno siempre está releyendo, siempre uno está repasando, siempre está encontrando cosas nuevas. Un artículo lo lees de un modo y de pronto captas que tiene algo más ahí y que es importante y que hay que aplicar. Entonces yo pienso que todo es una novedad porque estamos cambiando de sistema básicamente y eso nos permite actualizarnos a todos, a los jueces, a los que aplicamos en este caso la norma y también a los usuarios del sistema, tanto abogados como las propias personas dueñas del litigio. Sí, hay un tema que quisiéramos primero también con Belda, con la doctora Oliva, pues, digamos, que tiene que ver con estos cambios que se van a producir. ¿Qué características debía tener el juez con el sistema escrito? ¿Qué características, qué habilidades debe tener, poseer, a diferencia del escrito, el juez en sistema oral? Bueno, en primer lugar, el juez en el sistema oral tiene que tener un control total del proceso, iniciando por conocer bien el asunto antes de llegar a audiencias. Ya no digamos desde que comienza a dar trámite, pero principalmente en las audiencias, que es cuando entra en contacto con las partes. Tiene que saber, tener las habilidades, primero conocer bien el proceso, tener las habilidades de dirección de las audiencias y del proceso en general, conocer qué principios rigen al código y a todo el procedimiento, conocer cuáles son las fases, las etapas en que se desarrollan las audiencias, cuál es la finalidad de cada una de las audiencias, no solo de las audiencias principales, inicial y de vista, sino todas las audiencias incidentales que se puedan dar y también la diferencia entre unas y otras según el tipo de procedimiento en que se encuentre. Puede ser un proceso declarativo, puede ser un proceso de ejecución. O sea, este código exige a un juez muy bien preparado. Una preparación, una calificación mucho mayor rigor, mayor exigencia. Mucho mayor, y no solo del juez, sino también de los abogados. A esa pregunta voy, que quisiera que la autora Róliga, porque ese es el nuevo rol del juez en este proceso oral. Ahora bien, las partes, los abogados, las abogadas, ¿qué rol desempeñan ahora? Vamos a tener aquellos que el papel aguanta todo y decir lo que se les antoja, lo que quieren en estas audiencias, que después hablaremos de cuántas audiencias son, doctora. Bueno, como decía la doctora Belda, el juez tiene que estar bien preparado, porque la demanda y la contestación son escritas y para llegar a la audiencia ya tuvo que haberlas estudiado y analizado bien el juez antes de convocar a la audiencia, porque podría ser que los escritos necesiten salvar algunas omisiones y se le concede un plazo para que lo hagan. Entonces los abogados tienen que preparar bien la famosa teoría del caso de la que tanto se habla, porque tienen que plantear bien los hechos y la pretensión en sí, hacer su petición clara y concreta, presentar los medios de prueba con la demanda y la contestación, porque ese es el momento, ese es el único momento o el primer momento en el que están obligados a hacerlo, salvo que hayan hechos nuevos o de nueva noticia más adelante. Pero tienen que preparar bien la redacción, no es que van a escribir 10 hojas y a contar aquello tan largo y no llegan al final a nada. Tienen que preparar bien sus escritos. Y luego en las audiencias, además de que el juez tiene que estar bien preparado, porque ya en la contestación de la demanda ya sabe si opusieron excepciones, si hay algo que resolver en la audiencia inicial. No va a llegar con la sorpresa de que hasta entonces escucha de que la parte demandada está oponiendo algún defecto procesal y no va a hallar cómo resolverlo. Entonces el juez tiene que ir preparado y los abogados, que son los que asisten o representan a la parte, de igual manera tienen que estar preparados para las preguntas, para las repreguntas, para la actuación en sí que van a tener dentro de la audiencia. Muy bien. Ahora, una vez que el abogado o la abogada, pues la parte presenta su demanda por escrito,
¿verdad? Sí. La demanda por escrito. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Verdad? El juez convoca audiencia, el juez se hace por escrito la contestación. ¿Cómo ocurre el siguiente paso, doctora Cárcamo? Bueno, el juez, hay una cuestión aquí que me parece importante. Este código, para todas las actuaciones procesales, le da al juez un mínimo de 5 días para proveer. No debe durar más de 5, o sea, desde que se presenta la demanda o la contestación en su caso, Ajá. el juez no debe pasar más de 5 días para proveer el paso siguiente, admitirla a trámite, oír contestaciones, depende, ¿verdad?, de cuál es el escrito, cuál es la petición, no más de 5 días. Y una vez que no pasen más de esos 5 días para proveer, emplazar a la parte contraria. Eso no es novedad, es lo mismo de siempre. O sea, para que llega la contesten. demanda, emplaza, ¿verdad? Para contestación. Para contestación de la demanda, y la contestación también se hace por escrito o en la audiencia. Los escritos principales son y escritos, demanda y contestación, básicos. Eso es escrito. Eso siempre va a ser escrito. Y entonces hay una primera audiencia inicial. Sí, pero que primero ese vamos a debate- emplazar para contestación. Correcto. Una vez que la parte demandada ha contestado, igual el juez no debe dejar pasar más de 5 días para convocar audiencia inicial, que debe ser no más de 20 días a partir de la notificación de ese auto de convocatoria, audiencia Ajá. inicial. No más de 20 días. Primera audiencia inicial. ¿Y A qué la es lo que van a audiencia debatir en esta inicial. primera audiencia inicial? ¿Qué es lo que deben hacer las partes, el juez, los abogados? Bueno, el código es muy claro en cuanto a la finalidad de esa audiencia inicial en el artículo 441 del código, ¿verdad? Que dice de qué trata, qué es lo que qué va a resolver el juez. Eso de manera general, y después el código en los artículos siguientes va explicando cada uno de los pasos que siguen. En el caso de la audiencia inicial, claramente el código te dice, servirá para instar a las partes a lograr un arreglo. O sea, en primer lugar, los va a invitar a resolver la controversia por la vía de la mediación. Estos códigos modernos siempre están procurando que se desjudicialice, perdón, Sí. la justicia, y que preferiblemente sean las partes las que le den solución al asunto. Siempre les va a dar esa oportunidad. Luego, si las partes no desean ir a mediación, porque ya lo intentaron de previo, al ser en este caso un presupuesto procesal obligatorio, a intentar la mediación, y todavía en la audiencia inicial les da la oportunidad de que lo vuelvan a intentar, pero las partes no lo hacen o no desean hacerlo, va a continuar entonces con el desarrollo de la audiencia, y en primer lugar va a procurar, como decía la doctora Arrolia, la depuración o el saneamiento del proceso. Un momento en que se le va a dar la oportunidad, si no se hizo antes, porque se podía hacer antes también, de sanear el escrito de demanda o contestación por alguna omisión que hubieran cometido. ¿Y quienes qué significa redactan la sanear, demanda. Sanear, doctoras? depurar el proceso, lo que significa es corregir los escritos iniciales de demanda y contestación de alguna omisión que haya cometido el abogado que la redactó, El de poder algún insuficiente, lapsus por que ejemplo. hubiera. Sí, pero primero estoy Ah. hablando de los requisitos, por Ok, ejemplo, ok. de algún lapsus, alguna omisión, o requiere hacer alguna aclaración en sus escritos de demanda y contestación. Y eso en cuanto a requisitos. Ahora, si ahí se han denunciado defectos procesales, que es como le llamamos a las excepciones ahora, las de forma, las dilatorias que conocíamos antes, también en esa fase el juez va a resolver sobre esos defectos que se han denunciado, que pueden ser la falta de legitimidad, porque tenga algún error el poder, por ejemplo, pues no se hayan acreditado algunos de los presupuestos procesales que este código exige para ¿Cómo se llaman ahora, dijo doctora? Disculpe. defectos procesales. Defectos procesales. Ujú. Defectos o taras procesales, porque es sinónimo, ¿verdad? Sí, Supongo, sí, ¿no? y son cuestiones de forma, De básicamente de forma. Ahora, pero eso el juez de oficio puede decir, mira, tu poder es insuficiente, o tiene la audiencia que invocárselo a la parte De contraria. entrada, el juez tiene la obligación, cuando se le presenten los escritos de demanda, de revisar que esté clara. Preferiblemente, si observa que hay algún defecto que se pueda subsanar de previo, lo manda a hacer. Si no, lo va a poder hacer también en esa audiencia inicial. Hay algunos defectos que son subsanables, otros no. Entonces, los que son subsanables los va a poder hacer en la audiencia inicial. Y hay Esa es un la única procedimiento. finalidad de esta audiencia inicial, digamos, la depuración. No. Esa solo es la primera etapa de la audiencia inicial, la depuración del proceso en cuanto a errores de forma o defectos procesales, falta de cumplimiento de presupuestos procesales de forma.
también, a continuación, una vez resuelto excepciones o habiendo corregido ya requisitos, el juez va a continuar dándole la palabra a las partes para que reproduzcan su pretensión y su contestación. Pregunto, es decir, entonces, que vamos a estar en las audiencias, que va el hombre a estar leyendo lo que dijo por escrito. Por eso digo, reproducir pretensión. No, reproducir la pretensión es completamente oral. No se permite, y expresamente el código lo dispone, no se permite lectura de escritos de demanda y de contestación. Es una reproducción oral breve. El juez, ahí es donde el abogado tiene que tener esa habilidad de que, habiendo planteado su demanda, un escrito tal vez a veces exagerado de 10, 20 páginas, a la hora de la audiencia no puede ni leerla toda, y en todo caso tiene que tener la habilidad de reproducirla de forma breve, clara y concreta. No hay tiempo para que no le dice un tiempo, le dice, usted le doy 5 minutos para que me reproduzca su... No, el juez no tiene que decirle 5 minutos, tiene que darle la oportunidad de que la reproduzca, pero si ve que se está extendiendo demasiado, le puede prevenir de que haga uso apropiado del tiempo que se le está asignando para la reproducción de esa pretensión. E igual entonces la parte contraria en ese momento contesta o no contesta. Contesta también oralmente a la demanda. Pero no, ya no con aquellas fórmulas sacramentales de que niego, rechazo, contradigo e impugno, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, que ya no es tan sacramental la... En realidad, la estructura de la demanda y de la contestación, tal y como el código la plantea, son estructuras que se sugieren, no son camisas de fuerza, no tiene que decir estas fórmulas sacramentales, no tiene que ser así. Y con la práctica van a ir los abogados aprendiendo a reproducir la pretensión o la contestación a la demanda de forma oral. Es importante en ese sentido que los abogados, como decía el doctor Rolio, vayan bien preparados, porque el primer contacto que tiene ahora el demandante y el demandado con el juez, a efectos de plantearle de viva voz, viéndolo a los ojos, delante de todas las personas que puede ser que estén ahí, de qué es lo que pretende, cuál es la tutela que le está pidiendo al juez, es ese. Por eso es muy importante que lo puedan hacer de manera sintetizada, pero clara, ordenada, completa, sin divagar tanto. Doctora Rolia, a mí me quedó una duda cuando la doctora Cárcamo explicaba esto de los defectos procesales, porque como esto siempre a uno le trae a la memoria aquella mala costumbre de litigar incidentando que se prestaba antes con el extinto casi extinto código. ¿El código pone algún límite para presentar estos defectos procesales o puedo estarlos metiendo después otra vez para buscar cómo atrasar el proceso? No, es que los defectos procesales son las que ahora llamamos excepciones, y las excepciones es el momento oportuno para presentarlas con la contestación de la demanda o en la audiencia inicial. ¿Y cuáles son esos defectos procesales? Aquí en el 443 nos dice, por ejemplo, la falta de capacidad de la parte actora, o puede ser de la misma, lo que llamamos ilegitimidad de personería, que puede ser activa o pasiva, el poder, o que usted no lo representa, o yo, el demandado, no soy a quien me tiene que demandar porque yo no soy el que represento a determinado... Eso es falta de capacidad. Falta de capacidad, falta de representación, de postulación, indebida acumulación de pretensiones, porque el código permite acumular pretensiones de manera objetiva o subjetiva. Entonces eso se puede alegar en la contestación o en la audiencia inicial. Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, la oscuridad de la demanda, pues que nosotros ahorita conocemos, o en la reconvención, la litispendencia, la impugnación y la adecuación del procedimiento, cuando se acumulan pretensiones que no son acumulables por razón de la materia, podría ser incompetencia por existir un acuerdo arbitral. Si hay una cláusula arbitral, entonces ya sabemos que no se puede ir a la vía jurisdiccional, entonces eso se puede alegar. Entonces ese es el momento. Lo que pasa es que los incidentes que usted menciona, que ahora son muy comunes a cada rato, incidente, nulidad por todo, no es lo mismo que excepciones, que defectos procesales. Los incidentes se van a tramitar a través de los recursos. Es decir, si hay algo que yo digo que es una nulidad, entonces yo puedo pedir reposición o apelo. Pero el momento en que se resuelve lo que ahora se conoce como incidente, pues, ¿verdad? O sea,
vamos a colocarnos que estamos en la audiencia inicial. ¿Ya? Se debate, se depura, como dijeron ustedes, el proceso, es decir, que todo está bien, todo está claro, ¿verdad? El actor defiende oralmente su pretensión, dice que lo que quiere, conteste igual el demandado o los demandados, ¿verdad? Hasta ahí estamos ahorita, ¿verdad? Sí. Pero después que esto ocurre, ¿se cierra el debate de la audiencia inicial? ¿O hay algo más que discutir después de que ambas partes presentaron sus debidos alegatos? Vamos a ver, los incidentes que se producen en audiencia, se alega cualquier cuestión planteada como incidente, tiene el trámite, son el 418, de oír inmediatamente que se plantea por la parte, de oír a la contraria. Están enfrente, lo plantea, le doy la palabra al contrario para que la conteste. Con lo que conteste, el juez resuelve en ese mismo momento. Contrario a lo que ocurre ahora, que promueves un incidente, mandas a oír por 3 días por escrito, contestan, abres a prueba y todo eso. Te pongo un ejemplo, un ejemplo. Viene y yo dije que hay legitimidad personal. Insuficiencia del poder, pues. Ajá. Entonces, ¿verdad? Llegas a la audiencia y dices, bueno, resulta que el poder que tienes es insuficiente, ¿verdad? No soy quien represento, pero entonces, actualmente puedes mandar en cualquier momento a subsanar ese efecto del poder, pero si en ese momento el poder efectivamente es insuficiente, ¿qué ocurre? Bueno, el artículo 444 da la respuesta. Hay cuestiones que planteas la excepción, ahora no hablemos de incidentes, planteas la excepción, oís a la parte contraria. De lo que dicen las dos partes se puede desprender que se puede dar solución en el mismo momento y eso sea subsanable y se subsana ahí mismo. El juez dicta una resolución entendiendo que lo subsana y da los motivos. O no se puede subsanar en ese momento. Entonces el artículo 444 dice que en ese caso, si fuera subsanable, pero se requiere hacer alguna actividad para subsanarlo, el juez le concederá a la parte un plazo no superior a 10 días para que lo subsane. Tendrá que interrumpir esa audiencia, darle los 10 días para continuarla en otra sesión. Suspende la audiencia. La interrumpe. Interrupción, no es suspensión. Hay una diferencia entre suspensión e interrupción. Correcto, sí. La suspensión es la que todavía la audiencia no se ha realizado y tener los motivos legalmente previstos para suspenderla, se lo comunica al juez para que la suspende. Y cuando ya se inició la audiencia, lo que hay es interrupción. ¿Sí? Entonces, ya audiencias interruptus, correcto. Es hasta que la interrumpir si ya empezó. Si no ha empezado, la suspendes y la reprogramas. ¿Ya? Entonces, en este caso, la interrumpe, le da los 10 días a las partes para que corrijan, subsanen, mejoren lo que haya que resolver y dentro de, en teoría, 10 días, ¿verdad? O apenas pueda el juez. Vuelve a convocar nuevamente para continuar el la audiencia interrumpida. Exactamente. Así es. Exactamente. El código establece un plazo fatal para la terminación de los juicios. No como en familia. No. No como en familia. ¿Para qué el juicio termina? No. Tenemos los plazos de duración, términos de duración también de cada una de las etapas del proceso. Pero no ocurrió, menos mal como en familia, que te dijeron 150 días desde la contestación de la demanda hasta casación incluido. O sea, en familia se logra bastante porque un gran porcentaje de asuntos se resuelve por la vía de la conciliación. Pero en lo civil no está previsto de ese modo, pero sí, obviamente hay que cumplir con los plazos y términos que el código establece. ¿Que son más o menos cuáles? Vamos a ver, para contestación de demanda son 30 días, para llamar a audiencia inicial son 20, para audiencia de vista son otros 20. Es que lo que pasa es que los términos no pueden ser nunca igual como dice el autor en familia. Acordémonos que lo civil, este código abarca civil, abarca mercantil, cuestiones de propiedad, y además es supletorio de otras materias. Entonces los plazos son bastante cortos dentro de lo posible, porque para preparar una contestación de demanda 30 días es un plazo bastante suficiente. Se oye largo 30 días, pero hay que presentar las pruebas y la parte demandada tiene que correr y buscar todas las pruebas que tenga a su alcance para presentarlas. Entonces los plazos son prudenciales, pero pues no se establece que desde que inicia hasta que haya casación tanto, no, porque depende de la complejidad de cada caso. Y lo bueno, como decía la doctora, es que se establece 5 días para proveer, se van estableciendo plazos. Y cuando no hay plazo, se entiende que son 24 horas, lo dice el código.
retomando lo que decía Gerardo sobre la participación de las partes en las audiencias, que empiezan a leer, como decía la autora, está prohibido leer, y además hay un artículo que nos dice que la duración del debate no debe ser mayor de 30 minutos. Es decir, que el juez puede... 15 máximo, ¿ves? Sí, el juez puede decir, si lo ve que está divagando y está haciendo lo eterno y el cuento largo, porque ya todo está escrito. Entonces es concretizar qué es lo que quiere. Y así lo dice, la fijación con precisión. Y hay un límite de intervenciones de las partes. Puede intervenir, o hay como derecho a réplica. No, vamos a ver, a la hora en la audiencia inicial que se reproducen los hechos por el demandante y la connotación por el demandado, no se requiere mayor trámite ni repetición, excepto si hubiera habido reconvención, porque en ese caso habrá sí que una vez que se plantea la demanda y la contestación, también dar la oportunidad de contestación, de reproducir la reconvención. En esos casos sí pueden haber esa doble intervención que pareciera que se llamara réplica y dúplica, como había antes, sí. Pero en realidad es el planteamiento de la pretensión de cada quien, el demandante en su demanda inicial, el demandado en su contestación y el demandado en su reconvención para que pero es por reconvención, pero entonces no hay necesidad de que, ¿verdad? Alegato, mi contraalegato, réplica, dúplica, recontraréplica, o sea, vas a pasar toda la mañana que discutiera que nunca va a terminar. Excepto si además, se promueven incidentes, porque en el caso del incidente también hay que oír a la parte contraria. Pero es oís al que incidenta y oís al que contesta el incidente y ya está. Sí, pero el tema no necesariamente hay que estar debatiendo. El tema es entonces que, verdad, y esto es importante, que no tenés que ir a decir todo lo mismo que dijiste en la demanda, si ya está dicho. Ya está dicho, ¿verdad? Entonces ahí el juez tiene que tener la habilidad, ¿verdad?, de ser realmente un maestro de ceremonia, un director de orquesta. No puede, o sea, que comienza, que vino Colón a Nicaragua, descubrió América y las tierras vinieron y comenzaron a hacer un tipo de y comienza aquella historia, ¿verdad?, que para nunca terminar, que a veces que es importante que el abogado sepa concretar sus ideas, debe aprender a tener claridad en la exposición de las cosas, y el juez, por supuesto, a no permitirle que comience a divagar y hacer cosas que no debe. Hay un momento en que podría ser que las partes se disparen un poco. Y es ahí donde el juez tiene que hacer uso de esta facultad de la que hablaba la doctora, de no dar más allá de 30 minutos, excepto si el caso fuera muy complejo. Y es en los alegatos finales, porque en los alegatos finales, en la audiencia probatoria, es cuando los abogados de las partes hacen una valoración jurídica de todo el material probatorio que hayan aportado y de los que ellos creen que probaron con esa prueba. Y entonces ahí es donde el abogado pues intentará convencer al juez, de manera oral también, de que él logró todo lo que dijo que iba a lograr y probó todo lo que prometió probar. Y ahí es donde se podría donde puede haber una impresión de porque hay que convencer al juez de que mis pruebas son lo suficientes y el otro decir que las pruebas no son suficientes. Una pregunta que tiene que ver con lo de nosotros. A ver, y lo digo porque nos pasa un poco ese problema en materia penal ahorita. ¿Qué es lo que se debe? Hay un acta de esa audiencia. ¿Qué debe tener el acta? ¿Reproducir todo lo que dijeron, ¿verdad?, el Santo Rosario que dijeron no? ¿O qué es lo que tiene que decirse en esa acta de audiencia? Pues porque, y lo pregunto porque, y lo hemos visto con algunos colegas de jueces penales, que nos encontramos con una acta donde estornudó el abogado y sí, ¿verdad? En ese momento se levantó y dijo, y el otro le dijo, Jesús te valga. Todo aquel cuento de todo, casi como que una grabación completa, ¿verdad?, de lo que tiene que ser. En este caso supongo que no debe ser en absoluto eso. El código dice claramente cuál es el contenido del acta y recomienda que debe ser lo más sucinta posible, porque todas estas audiencias se graban. O sea, la forma de documentar estos actos es, por un lado, el acta, sintetizando lo expresado por las partes y por el juez. Pero por otro lado, también una forma de documentación es la grabación. De tal manera que si las partes quieren saber todo lo que se dijo, deben de tener acceso a la grabación y oírla. ¿Ya? Y es importante, por un lado, que los abogados puedan sintetizar, concretizar, pero por otro lado que también el juez y los secretarios que acompañan al juez en la audiencia también sepan sintetizar, porque no tiene sentido, si estás grabando la audiencia, poner literalmente todo lo que se diga ahí. Además gastas un montón de papel y de tiempo, y es materialmente imposible para un secretario copiar literalmente todo lo que se dijo.
Y como la inmediación judicial es tan importante, el juez ya lo está oyendo, lo acaba de oír y ya debe dictar sentencia más tardar en 10 días en los casos que se trate de la resolución Ahí final. me voy del a asunto. permitir yo hacer un paréntesis con esto del rol del secretario que levanta las audiencias, porque yo creo que esto incluso en lo penal hemos tenido problemas de ese tipo porque la calidad de un acta depende de la calidad de redacción que tenga el secretario y sabemos que tenemos deficiencias en eso. No deberíamos ir pensando en dar el salto hacia los estenógrafos, por ejemplo. Bueno, puede ser que quizás sea una solución, una salida. Que para nosotros va a ser algo novedoso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se usa el estenógrafo desde hace 100 años. La realidad está asociada al estenógrafo, pues. Para nuestros amigos oyentes, el estenógrafo, que no saben la palabra, son aquellas personas que, sobre todo en las películas se ven, cuando están en un juicio oral, una mujer que ni parpadea. ¿Verdad? Usted no ve que parece una piedra, una estatua egipcia, ¿verdad? Y solo está está como que está escribiendo máquina. Un equipito así. Un equipito pequeño que se llama estenógrafo, no es máquina de escribir, pues, para que se crea, ¿verdad? Probablemente, pues, que en un momento de eso se está relacionado con la taquigrafía. Sí, porque además que hay un tema, digamos, ¿cuál es la razón del acta? ¿Cuál es la razón del acta? Dejar una relación breve y sucinta de lo ocurrido en la audiencia. ¿Con qué Correcto. propósito? Si ya todo lo que se dijo está grabado. Sí, pero ¿De qué me sirve el podría acta? ocurrir que la grabación se te destruya, por ejemplo, y debe quedar algún registro breve y escrito de lo actuado en la audiencia. Mira, recordemos que este es un proceso mixto, Sí, mixto por audiencia, Ajá. entonces tiene algunas cosas escritas. Sí. Entonces, la finalidad del acta es señalar el día, la hora, las partes que estuvieron presentes. Correcto. Y luego hacer Ahí una sí. pequeña relación, no vas a poner todo lo que dijeron, la participación, estuvo presente el señor tal representado por fulano de tal, quien alegó defectos procesales, lo que sea, y lo que se resolvió se declararon sin lugar, los defectos procesales, se continuó con la audiencia, es lo mínimo y se cierra el acta y la firma. Porque también es importante que firmen el acta las partes por cualquier cosa. Acordémonos, como dice la autora, que además que se puede destruir la grabación, te pueden decir, no, ese no era yo, esa no es mi voz, aquí está la firma. Cualquier cosa hay que prever. Además que podría ser que se vaya la luz, que ese día no esté la grabadora esté mala. Hay que prever muchas situaciones que se pueden dar. Entonces ahí el acta tendrá que ser un poquito Y no hay interrupción si más se va la intensa. energía eléctrica por falta de grabación, precisamente. No hay causal de interrupción. Si se va la energía eléctrica, porque entonces no queda grabado. Bueno, lo que pasa es que si se va la energía eléctrica ni la computadora funciona. Por eso digo yo, ni los micrófonos ni la Y en ese computadora, caso tendríamos- la oscuridad de la verdad van a estar Sí. como los vampiros en la noche en lo que es auditorio. Generalmente cuando se da la energía eléctrica en los complejos judiciales, al menos los que yo conozco aquí en Managua, tenés la planta que automáticamente entra y levanta también las computadoras y uno sigue trabajando. Eso es en la práctica lo Sí, que ocurre. tenemos nosotros pues, en los complejos. Sí, en los lugares donde no haya planta, por ejemplo. Donde quede, como vos decís, en un oscurano horrible, Claro. no se puede, Claro. tiene que interrumpir la audiencia. ¿verdad? Hay interrupción por motivos de oscurana, Claro. de oscuridad, ¿verdad? Sí. A propósito de interrupción, yo tenía quería rescatar una de las preguntas del interrogatorio que nos mandó el doctor Norman Silva. Aquí le mandamos un saludo. Sanjuaneño, ¿verdad? Coterráneo de la autora, es que fíjate que... Cárcamo, de veras. Es que, mira, fue un fenómeno particular, ¿verdad? Paréntesis, ¿verdad? Y es que en esta comisión que ahora se llama Comisión de Capacitación, Seguimiento, Implementación o Implantación del Hay que Código hacer una Civil. pausa para decir el nombre Sí, completo. porque es bastante, ¿verdad? Es decir, tiene largo el nombre de la comisión. Hay 2 sanjuaneños, 2 ribenses. Oye. La autora Belda María Cárcamo, ¿verdad? Originaria de esta ciudad, localidad, que se bachilleró en el Instituto Rosendo López de Rivas, ¿verdad? Porque ya estamos Así informados. Y también Norman Silva, que también es porteño, también originario. Bueno, y de el San Juan de magistrado Sur. Gerardo Rodríguez, que también es ribense. Sí, Así es que ya por eso, completamos pues, al Hay el departamento. trío Los Panchos. Con lo dicen razón, ahora. con razón siente el olor a mango en la cabina. Y amar. Ahorita. Yo creía que iba a decir amar. Amar. No, también las mejores playas. ahí Amar y están, mango. ahí están, los mejores Bueno, playas. entonces, a propósito de interrupción, ¿qué sucede cuando una de las partes no comparece a las audiencias? Bueno, la audiencia se puede continuar si una de las partes no comparece. El código expresamente así lo autoriza. Diferente es cuando no comparece ninguna de las partes,
que el juez va a levantar acta, va a dar por concluida la audiencia y además debe dictar sentencia. Y el código expresamente lo dispone. Cuando no comparecen ninguna de las dos, Pero inmediatamente si una de dicta las dos, sentencia. exactamente. Si una de las dos no comparece, sí se puede continuar la audiencia, sin la presencia de la otra parte. Pero mi pregunta va por si esto se puede utilizar como una herramienta para atrasar el proceso y evitar la pretensión de la otra parte. Bueno, el código en el artículo 232 establece el deber de comparecencia de las partes y de los terceros cuando son citados. En el caso para responder un interrogatorio, tienen el deber de comparecer, pero como dice usted, muchas veces no llegan por X o Y razón. Entonces el código establece las diversas circunstancias que se pueden dar. Si no comparece ninguna parte, ya han perdido interés. Concluye la audiencia y se manda a archivar el expediente. Ahora, si comparece la parte actora, continúa el proceso. No llegó el demandado. Si es al revés, que no llega la parte actora y llega el demandado y el demandado dice que tiene interés en que se continúe el juicio para dictar una sentencia que ponga término a esa litis, entonces se continúa. En el caso del interrogatorio, si no comparece la persona citada al interrogatorio, se le multa con 3 salarios mínimos. En el caso de los testigos también y los peritos, si no comparecen, se establece multa. Se puede, bueno, cuando hay interrupción de la audiencia, que es lo que hablábamos aquí, el 466 nos dice que si un testigo o un perito no comparece a la audiencia, la parte que lo propuso puede solicitar la interrupción de la misma, pero claro que tiene que justificar por qué no compareció. Tenemos una llamada, creo yo, vamos a darle pase. Adelante, por favor, con su nombre, díganos su nombre, ¿de dónde nos llama? Adelante, estamos escuchando. Adelante, por favor, con una participación. Mi nombre es Guillermo Chamorro Vega. Siempre participo porque siempre escucho el programa. Como le digo, como le decía la vez pasada, yo soy abogado litigante. Una pregunta quiero hacerle, porque eso yo lo he vivido en el ejercicio profesional. ¿Cómo hacer, verdad, para que cuando los jueces que tienen la dirección del proceso realmente no se parcializan? Porque en los juicios orales, fundamentalmente en familia, porque no soy penalista, por ejemplo, a veces hay, ya me ha pasado a mí, que en audiencia hay jueces que, por ejemplo, a una parte la restringen, pero a la otra parte la dejan que se desplayen enormemente, y para mí eso es una inclinación, o a veces reprograman la audiencia porque hay algún grado de interés. Eso yo lo digo porque yo lo he vivido en la práctica, no es porque realmente alguien me lo ha contado. Entonces, mi pregunta es eso, ¿cómo hacer para que el proceso sea transparente y equitativo? Porque también somos seres humanos y a veces podemos inclinarlo hacia otro sector o hacia otra balanza. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, doctor, gracias por su participación, siempre oportuna. En realidad, ¿qué responderle a esa valiosa interrogante de que qué hacer si un juez o una jueza se parcializa? En realidad no hay una solución que diga la ley y el código te dice qué hacer, ¿verdad? O cómo demostrar que está parcial, porque si dejó que una parte se extendiera más que la otra, porque eso tiene que ser o estar asociado a parcialidad, digamos, es una pregunta que habría que hacerse. Probablemente te dice, bueno, lo que pasa es que yo necesitaba ampliar, que el otro ampliara más. No, estoy diciendo lo que puede ocurrir, ¿verdad? Por ejemplo, pues al momento igual puede ocurrir con una sentencia que el juez, por la razón que sea, tenga alguna inclinación. Los únicos remedios que tiene del código, aquí están nuestras expertas, son los remedios siempre que tenés de recusación, ¿verdad? Por interés. Motivos, sí. Hay una serie de motivos, ¿verdad? 52. Que son los que el artículo 52 que están ahí y que él tiene todo el derecho, el abogado o la abogada, de poder invocarlos, pues, en caso de que considere que hay alguna parcialidad. Por lo demás, hay un código de ética que rige el Poder Judicial, ¿verdad? Que habla
de la probidad, de la imparcialidad, de la lealtad, etcétera, etcétera, principios que creo que algunos están recogidos también en este código, doctor, ¿verdad? Nosotros esperamos como Poder Judicial que esto, y deseáramos que esto no ocurriese, porque lo que se supone que está es frente a un juez, un magistrado, una magistrada imparcial, que precisamente está ahí, ¿para qué? Para impartir justicia y no para hacer lo contrario. Sí, bueno, el código, como decía, expresamente en el artículo 52 establece cuáles son los motivos de recusación. En estos procesos orales donde al juez se le conceden amplias facultades para dirigir el proceso, y el artículo 15 del código regula expresamente el principio de dirección del proceso, y por ejemplo el artículo 173 te dice un poco, no lo puedo decir todo, qué es dirigir el proceso. Y el artículo 173 te dice, por ejemplo, que el juez va a conceder la palabra y le va a permitir la intervención a las partes por su orden, primero al demandante, después al demandado. Va a mantener por todos los medios a su alcance el orden en las audiencias, exigiendo que los intervinientes y presentes guarden el respeto y consideración debidos. Podría ser que el juez, ante una conducta inadecuada de uno de los abogados, tenga que llamarle la atención para que se comporte y guarde la debida consideración a las partes, a los intervinientes o presentes en la sala, y eso le incomode a una de las partes, obviamente. Se pierde objetividad y vamos a empezar a hablar de imparcialidad. Entonces hay que tener tanto cuidado de tener el juez, de que su actuación no deje entrever alguna malinterpretar, no es transpirar entre comillas, ¿verdad? Sí, como también inobjetividad, como también las partes comportarse y gestionar la audiencia adecuadamente. Sí, porque el principio de lealtad procesal se mantiene. También se mantiene, ¿verdad? exactamente. Así es. Entonces, sí es difícil entender que si venimos de un proceso escrito, riguroso, en el que se acostumbraba a incidentar y cuestionarlo todo, a un proceso en el que el juez tiene más facultades para actuar, para dirigir el proceso, para impulsar el oficio que antes no se permitía. Pregunto, esa es una de las preguntas que también teníamos aquí, ¿en qué casos o qué actuaciones puede de oficio un juez en este nuevo Código Procesal Civil puede impulsarlo? Todos los actos de mero trámite, el son juez de oficio. los va a impulsar de oficio. ¿Y qué son para nuestros amigos oyentes actos de mero trámite, doctoras? A ver, todas aquellas actuaciones procesales que ayudan a impulsar el proceso, a que no se detenga, que no se retrase. Si te contestaron la demanda, no tenés que esperar que te digan, señora juez, ahora llame a audiencia. El juez inmediatamente que le contestan la demanda, tiene 5 días como máximo, y lo dice el código, provea y convoque a audiencia inicial. El código te dice no más de 5 días, es decir, no esperes ni que te lo pidan, ni te tardes más de 5 días. Dicta el auto llamando a audiencia inicial, y eso es un auto de mero trámite. Vamos a tener que concluir el programa porque la doctora Cárcamo tiene que ir a realizar una audiencia. Precisamente, pues, en el propósito de familia, ¿no? De familia. Sí. Así es. ¿Verdad? Sí, pues, y que son además, bueno, doctora Cárcamo, gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Doctora Róliga, también gracias por su gracias por su presencia. De todas maneras, pues les agradecemos estos valiosos aportes y comentarios. De todas maneras, yo creo que ya hemos anunciado, Roberto, no sé si me estoy adelantando, que jueves siguiente, después de Semana Santa, que estemos en el programa, esperamos tal vez volver nuevamente, porque va a ser la primera semana de implementación del código, ¿verdad? No ya sé, con las primeras incidencias. Con las primeras incidencias, y tal vez entonces invitar, ¿verdad? Bueno, a un miembro de la comisión, o quizá al juez, la juez, que le toque ser el primero que, como decimos en términos nicaragüenses, le caiga el primer juicio oral y que conozca de esta audiencia. Gracias, Belita. Gracias. Gracias, Perlita. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias por su amable atención. Nos vemos el próximo Semana Santa. Feliz Semana Santa. Bueno, feliz Semana Santa. Parecería como si feliz Navidad casi, y es Semana Santa. Se supone que a una semana de recogimiento, ¿oh, Roberto? Así debería ser. Así debería ser. Sí, la doctora dijo que no era Semana Santa, no Zángana. Nos vemos dentro de 2 semanas, si Dios quiere, ¿verdad? Aquí en su programa Una Hora con la Justicia. Muchas gracias. Mujer de carne y hueso. Una Hora con la Justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial. Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana.
Jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia. Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente. Mujer de tanta historia y de tanta